Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Satanás causa acusaciones internas en el creyente. Esto es con relación al tópico de batalla espiritual. Satanás es especialista en acusar al cristiano con su propia conciencia de ciertos pecados que cometió en el pasado. Dichas acusaciones tienen efectos por desconocer el poder y la cobertura que se tiene de la justicia de Dios para nuestras vidas. La mejor arma que nosotros tenemos para luchar contra este dardo es conocer lo que es la justicia de Dios. La justicia es un suceso que se da en el espíritu del creyente. La santidad es un proceso que se está dando en el alma y que se manifiesta en el cuerpo. Nosotros como creyentes necesitamos un cambio de espíritu, lo que se llama metaneuma. El cambio de espíritu se le llama, dentro de la escatología, se le llama metaneuma. Ya cuando hay cambio del alma, es lo que se llama metanoia. Un cambio en el cuerpo se le llama metamorfosis. Un cambio en el cuerpo es lo que se llama metamorfosis, repito, y esta, o sea, la metamorfosis, es un cambio que se va a dar cuando Cristo venga por la iglesia. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es un cambio que lo va a producir Dios por el Espíritu. La metaneuma, que tiene que ver con el cambio de espíritu del hombre, es donde la naturaleza pecaminosa sale y entra la justicia de Dios. O sea, salió la muerte y entró la vida. Este cambio ya se dio de lo que llamamos el misterio del cambio en la cruz del Calvario, donde Dios tomó tu estado de pecado, mi estado de pecado, y la puso sobre Jesús, y colocó el estado de justicia que estaba sobre Jesús y lo puso sobre cada uno de nosotros. Es lo que se llama imputación, o lo que se conoce como remisión, que es quitar de para poner en. La fuerza de la remisión está en que Jesús ocupó el lugar donde se iba a quitar nuestro estado de pecado. Dios se proveyó del cordero antes que el hombre cayera. Por eso se dice que Dios no nos hizo con un propósito. Dios primero pensó que iba a ser contigo y que iba a ser conmigo, y luego te hizo a ti y me hizo a mí. Dios nos hizo para un propósito, no con un propósito, sino para un propósito. Ya Dios sabe lo que vas a hacer contigo. El cambio en el alma es el trabajo más difícil. Usted dirá, ¿por qué? Sencillamente porque no depende tanto de Dios, sino de la entrega que tú, yo y cada uno de nosotros tengamos hacia Él. Cuando hablamos de lo que es la justicia de Dios en el hombre, se obtiene por fe y para fe. O sea, se recibe por la fe que depositaste en Jesús en la cruz del Calvario. La justicia la obtienes y la mantienes por fe. De modo que se necesita fe para seguir entendiendo y apagar la voz de la conciencia. Lo que para unos el comer carne, por ejemplo, es pecado, para otros no lo es. Tenemos que abandonar una conciencia débil, conciencia de condenación. Antes de pecar, ya Dios perdonó por su misericordia nuestros pecados. Aquí también podemos ver el término mentiroso, término que es aplicable en relación a la mentira. La mentira como el hecho es el término del griego sesgos, que indica toda falsedad. Es el acto de violar una verdad. La mentira no solo se refleja en lo verbal, sino en las actitudes y comportamientos. Con algunos términos bíblicos vemos falsos hermanos,
falsos profetas, falsos apóstoles, falsos testigos, falsos cristianos. Hay personas que mienten con facilidad. Se ha vuelto tan mecánica la mentira que cuando la dicen creen que es una verdad. La mentira trae como resultados la calumnia, la censura, la traición y está catalogada como el falso testimonio. La mentira nace del egoísmo, la envidia y se engendra en la maldad y en la mala intención. Por esta causa es que Dios no juzga la mentira como tal, sino la intención y los modos que se llevaron a mentir. Personas que mienten porque hay en sus corazones mala intención. Personas maldadosas. La persona mentirosa es maldadosa. Y a la persona que tiene mala intención se le dice que es mala. El mentiroso como tal es egoísta, es envidioso, que anhela y desea tener lo del otro. Es charlatán, es calumniador, es traicionero, es malicioso. Vive de la falsedad y a su vez edifica un mundo para sí que no tiene fundamento de la realidad. Vive de la fantasía, del espejismo y al ser confrontado con la realidad se desploma y se autodestruye cayendo en la desilusión y al saber que nunca estuvo en una verdad, donde se vuelve autovíctima. Es que yo soy así, es que yo soy malo, es que yo pienso cosas malas. Se vuelve una autovíctima. Se empieza a condenar a sí mismo cuando se ve descubierto. Para poder sostener una mentira, el mentiroso tiene que fundamentarla sobre otra mentira, cayendo en un círculo vicioso que con el tiempo lo llevará a vivir aislado de toda la realidad. El mentiroso pierde toda credibilidad, ya nadie le cree cuando dice una verdad, y con ello su reputación, perdiendo el prestigio y la confianza de quienes lo rodean hasta el punto de perder el favor de ellos. Es la persona que termina quedándose sola, solo, porque ya nadie le cree. De allí la importancia de siempre andar con la verdad, no importar lo que tengamos que perder, que ante los ojos de Dios nada tengamos que perder. No importando el que dirán, el hecho de decir la verdad se gana ante Dios y se pierde ante Satanás. Según Efesios capítulo 4, el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El decir la verdad puede causar mucho dolor, pero nunca producirá el daño que se da por causa de la mentira. Así que con respecto a este concepto, podemos concluir diciendo que todas estas características están en Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio. Nunca confíes en él. No le creas sus mentiras. Según Juan capítulo 8, el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás trabaja como engañador. Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 14 dice, y andad
dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La que falló y siendo tentada y engañada fue la mujer y sedujo al hombre. El engaño, esta palabra o este término del griego es planao. Planao, que significa en castellano planes. El engaño es la estrategia o la planificación cuidadosa que lleva a la persona al error para mantenerlo errante y sin propósito. Cuando el engaño viene de Satanás, es aplicable a la sutileza que él tiene para presentarte una mentira con la verdad. Las dos juntas con el fin, estas dos juntas con el fin de sacarte de qué, de la voluntad de Dios. Ese es el propósito del engaño. Satanás es el padre de la mentira, pero dice grandes verdades. Satanás es tan sutil con el engaño que puede utilizar la obra de Dios y su palabra para sacarte de la voluntad de Dios. Esto indica que podemos pasar 40 años bajo el engaño de Satanás haciendo la obra de Dios, pero nunca haciendo la voluntad de Dios. Es ahí que no debemos vivir en las oportunidades o de las oportunidades que el mundo le ofrece. Se vive de las causalidades o de las causalidades que Dios produce. Porque las oportunidades que el mundo ofrece puede ser que no vengan de Dios. Satanás sabe que en cuanto lo malo es pecado, Satanás sabe que lo malo es pecado. Te presenta lo bueno para sacarte de lo mejor de Dios. Y el mentiroso termina diciendo y hablando con el lenguaje de Satanás. Satanás sabe cuándo es malo lo que se hace. Tú sabes cuándo es malo lo que haces. Y cuando imitas a Satanás, terminas diciendo y expresando el lenguaje de Satanás, donde te satisfaces con lo malo. Y terminas diciendo, me gusta lo malo, porque estás caminando con el padre de la mentira, que es Satanás. El engaño se puede conseguir aún en las cosas buenas que Satanás te presenta, pero su fin es un caos total. Tenemos el ejemplo más claro de cómo Satanás le ofrece a Jesús todo lo bueno usando la palabra de Dios. Pero el fin y el propósito era destrucción. El fin y el propósito de Satanás es destruirte. Si tú sigues actuando como él, hablando como él, deseando lo de él, ya estás destruido. Nunca olvides jamás lo que Satanás te ofrece. Nunca olvides que lo que Satanás ofrece, nunca pienses que lo que Satanás ofrece. Nunca olvides que lo que Satanás ofrece no es bueno. Ni creas que será mejor que lo que Dios ofrece, que lo que Dios te ha dado. Nunca las ofertas de Satanás vienen sin el mal incluido. Escucha bien, nunca las ofertas de Satanás vienen sin el mal incluido. Todo lo contrario de lo de Dios. La bendición enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora bien, es importante también conocer a Satanás como tentador. La tentación la tentación es todas sus facetas o son todas sus facetas, las tentaciones. Ahora, vamos a mirar cuál es la definición de tentación. Los 3 pasos para la tentación. Las 3 puertas para la tentación. Las concupiscencias y la tentación. La autoridad que como creyentes tenemos sobre la tentación. Cómo Satanás
está limitado en cuanto a la tentación. La tentación, esta palabra tiene dos términos en el griego con diferentes valores, objetivos y aplicaciones. El término, el término dokimazo, dokimazo es en cuanto a la tentación. Es utilizado para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Dios, no con la finalidad de destruirte, ni siquiera de conocerte, porque Él sabe quién eres, sino con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Es decir, la tentación es probar el carácter de la persona con el propósito de fortalecer su vida, tu vida, exponiendo los defectos latentes en tu carácter a fin de que puedas madurar, y al descubrir de esta manera la inmadurez que tienes en el carácter, Dios pueda proveerte o confiarte los honores del reino. ¿Ve? El término peirazo se utilizó para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Satanás, cuya finalidad es destruirte, acabarte y sacarte del medio. Todo lo contrario a doquimazo. Doquimazo viene de Dios para madurar, para formación de carácter, pero peirazo se utiliza para que el creyente, la persona, tenga presente que esta prueba viene de parte de Satanás para destruir, para acabar, para dañar. La tentación no se limita a lo malo, no. Lo malo es un tipo de tentación, pero no toda la tentación tiene que ver con lo malo. Vamos a ver por qué. La tentación es todo aquello que Satanás te presenta, sea bueno o sea malo, para sacarte de la voluntad de Dios. Es decir, Satanás puede valerse de lo que sea con el fin de captar tu atención y sacarte de los propósitos de Dios. Esto indica que tú puedes estar recibiendo algo que te da paz, que lo haces sin sentir ninguna reprensión, y con todo no es de Dios lo que estás haciendo, sino que es una oferta que Satanás te hace de una forma muy sutil. Él, como engañador, te está presentando lo bueno, la obra de Dios, la palabra de Dios, que nada de esto de esto está en contraste con el carácter de Dios. Pero su fin es sacarte de la voluntad de Dios. Esta es la causa por la cual el apóstol Juan escribe en su epístola en primera de Juan capítulo 3, el versículo 20, que dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Perdón, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Esto indica que tomar decisiones, no me debo confiar en lo absoluto en las buenas ofertas que se me presentan, o de la paz que siento en el corazón, porque es que detrás de todo esto puede estar el engaño de Satanás y la tentación intuida. Por consiguiente, viene de antemano la destrucción. Detrás de la tentación siempre hay una oferta y viceversa. No se le olvide. Por eso hay que caminar con mucho cuidado. Hay que estar guiados siempre por el Espíritu Santo. Él no nos deja engañar. Detrás de la tentación siempre hay una oferta y viceversa. Repito, siempre para tomar decisiones determinantes debo ser dirigido por el Espíritu de Dios. Ahora bien, hablando de la concupiscencia. En el término, este término del griego es epitumia, epitumia, que indica todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo.
Este fue el término bueno que utilizó Jesús cuando dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Según Lucas capítulo 22, el versículo 15, este término deseado que Jesús utilizó es concupiscencia, que está adjudicado a los buenos deseos, o sea, quiso decir: cuánta concupiscencia tengo de comer con ustedes este pan antes que padezca. Cuando el término concupiscencia tiene relación con la tentación, es aplicable a las ofertas que Satanás presenta por causa de los buenos o los malos deseos que están en el alma, y que al ser activado por la tentación te sacan del propósito de Dios. Satanás no tira ofertas al azar. Claro que no. Él no dispara el plomo para espantar la presa. Él espera o que de ti se abra una concupiscencia por lo natural, biológicamente hablando, que fue lo que pasó con Jesús. O Satanás, a través de los sentidos, cuando le prestas atención con lo que él te presenta, abre la concupiscencia, y después que ésta se abra, te presenta la tentación, y esto y es un llamarte de esta forma a la tentación. Amén. Dios te continúe bendiciendo.